Mateo capítulo 1, versículo 1, dice así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Padre, bendice tu palabra y que a partir de aquí podamos ir construyendo lo que tienes hoy para nosotros. Gracias por el privilegio de estar aquí reunidos adorando tu nombre. Amén. Puedes tomar tu lugar, hermano, gracias. Vamos a estar leyendo todo el capítulo 1 de Mateo, pero obviamente es necesario empezar por el principio. A partir de hoy, si Dios nos lo permite, vamos a estar hablando del reino de Dios. Vamos a ver algunas partes del libro de Mateo como base. Por supuesto vamos a estar viendo otros textos, pero vamos a ver el libro de Mateo como base para poder hablar del reino de Dios. Es importante, hermano, entender el énfasis, la importancia y la relevancia del reino de Dios en nuestras vidas. Conocer a Cristo es entrar al conocimiento del reino de Dios. Creo que algo que le puede estar faltando al cristianismo moderno es el entendimiento del reino de Dios. Algo de lo que puede estar carente la iglesia del siglo XXI es la relevancia del entendimiento de lo que es el reino de Dios, porque obviamente el entendimiento de las cosas permite que se hagan parte de uno, y el no entenderlas obviamente va a hacer que no se haga parte de uno aquellas cosas que estamos nosotros conociendo. Entonces vemos el cristianismo como una religión, vemos el cristianismo como una expresión de fe, pero es muy importante entender la fuerza que tiene en nuestra fe el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios mira su plan bíblico como el establecimiento de un reino donde Él es el rey. Entonces, si eso no lo entendemos, hermano, muchas cosas que pasan o que deben de pasar dentro de la iglesia no las vamos a aceptar, no las vamos a entender, no las vamos a amar. Entonces, por eso es muy importante. Así que vamos a comenzar hoy a ver algo muy fundamental que tiene que ver con la época en la que estamos viviendo y que, aunque tú no lo creas, tiene que ver con el reino de Dios. Son tres cosas las que yo quiero que miremos hoy rápidamente. Tres cosas quisiera que viéramos. Número uno es el fundamento del reino. La segunda cosa que espero ver rápidamente contigo hoy es entendiendo al rey. Y número tres es la gracia de la manifestación de ese rey, la gracia de la encarnación de ese rey. Así que te voy a pedir que pongas atención porque lo voy a ver muy rápido. El capítulo 1 de Mateo, si tú lo miras a golpe de vista, ahorita tú tienes tu Biblia abierta, si tú puedes ir leyendo algunos pasajes del capítulo 1, puedes ir viendo ahí de qué habla. Seguramente muchos de nosotros pudiéramos titular al capítulo 1 de Mateo el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Le pudiéramos poner ahí la Navidad de Jesús. Y bajo ese pensamiento, muchas gracias, Maquito, bajo ese pensamiento, entonces estaríamos poniéndonos en tono con las fechas que estamos viviendo, ¿verdad? Ya huele a Navidad, dicen muchos por ahí, ¿verdad? Ya se respira la Navidad, dicen muchos por ahí. Pero cuando nosotros vemos lo que está pasando en el mundo, cada año lo vemos,
cada año nos damos cuenta, hay un ambiente, ¿verdad? Hay un ambiente festivo y creo que nadie puede negar, o casi nadie, puede negar que hay cierta belleza, hay cierto atractivo en el ambiente, en las decoraciones, y eso mucho es promovido, por supuesto, por el cristianismo genuino, por el cristianismo sincero, por el cristianismo verdadero. Se ha sembrado, se ha impregnado todo lo que el festejo anual de la Navidad se ha impregnado en prácticamente todas las fibras de nuestra sociedad, y la Iglesia evangélica ha terminado por introducirse o aceptarlo también. Si Dios nos permite, la próxima semana voy a hacer una disección un poquito más minuciosa de lo que está pasando en la Navidad moderna. Pero es importante decirlo porque el capítulo 1 nos va a hablar del nacimiento de Jesús. Y lo que yo quisiera empezar a ponerte en tu mente es, ¿realmente es el nacimiento de Jesús lo que está celebrando el mundo? Aunque es una Navidad que es un festejo que se supone que esa es la razón, ¿verdad? En inglés se entiende mucho más. En inglés esta fiesta le llaman las Christmas, ¿verdad? Merry Christmas. Se entiende un poco más, porque Christmas en inglés significa, esta semana estuvimos investigando bien el origen de esa palabra, y esa palabra significa algo así como el día santo de Cristo, o la fiesta santa de Cristo, una cosa así. Entonces, cuando alguien en inglés les dice, se dicen los unos a los otros Merry Christmas, le están diciendo feliz día santo de Cristo. Y en la propia expresión se menciona el nombre de Jesús o el nombre de Jesucristo. En español es un poquito más indirecto, feliz Navidad. Pero la palabra Navidad significa nacimiento, pero no dice nacimiento de quién. No necesariamente se refiere al nacimiento de quién. Seguramente, ok, todos dirán, pues al nacimiento de Cristo, ¿verdad? Porque por inducción ya de todo lo que sabemos es eso. Por herencia de la fiesta católica sabemos que se refiere a eso. La palabra Navidad es una palabra latina que significa simple y llanamente nacimiento. Pero sería muy interesante cada vez que alguien te dijera hoy feliz Navidad, tú le dijeras Navidad ¿de quién? ¿Verdad? Porque la realidad es que en la mente se tiene más el árbol, se tienen más los regalos, se tiene más Santa Claus. Tristemente la Navidad moderna se ha convertido en la fiesta de Santa Claus, una idolatría a Santa Claus, incluyendo ya en México, hermano, con todo y que todavía las tradiciones católicas que llegaron a México no fueron precisamente esas. Hoy en el siglo XXI ya tú ves todo saturado con los colores de Santa Claus, que por cierto la imagen de Santa Claus moderna se lo agradecemos o se lo debemos agradecer a la Coca-Cola. Fue la Coca-Cola a principios del siglo XX que en sus campañas publicitarias deformó la imagen de Santa Claus o de San Nicolás y lo vistió de rojo y lo hizo un hombre gordo, obeso, vestido de rojo, blanco y negro, ¿verdad? Y desde esas fechas fue que se adoptó. Cuando tú miras imágenes de San Nicolás más antiguas, San Nicolás en las imágenes del santoral católico era un hombre con un hábito de monje, color gris o negro, ¿verdad? Como todo monje de su época, que nada tiene que ver con la imagen distorsionada del Santa Claus actual. Pero sea Santa Claus o San Nicolás, nosotros no adoramos a ninguno, ¿verdad? Ni a Santa Claus ni a San Nicolás, porque la fiesta de San Nicolás sigue siendo parte de un culto idolátrico a hombres y mujeres que pretenden sustituir la capacidad soberana de mi Cristo Jesús para escucharnos y para interceder a favor de nosotros. Entonces, hermano, por eso es que nosotros no compartimos estas fechas como la comparte el mundo. Sin embargo, hermano, hay un punto que a mí me llama mucho la atención y que por eso
creo que es importante hablar de estas fechas o del nacimiento de Jesús en estas fechas. Como ustedes saben, yo soy un convencido de que Jesús no nació el 24 o 25 de diciembre. Estoy completamente convencido. Muchos evangélicos dicen que no hay pruebas para decir que Jesús no nació el 25. Yo creo que sí hay suficientes pruebas históricas. Algunos dirán que no hay suficientes pruebas bíblicas. Yo estoy convencido de que sí hay suficientes pruebas bíblicas, de tal manera que con fundamentos históricos o con fundamentos bíblicos yo puedo estar en paz y completamente seguro de que Jesús no nació el 25 de diciembre. Sin embargo, tampoco estoy intentando imponer esto a nadie, porque por otro lado tampoco se trata de una fecha o se trata de una situación que robe o anule la obra de Dios en una persona. Es decir, no determina la salvación el nacimiento de Jesús o la fecha. Me refiero a la fecha. Si nació en diciembre o nació en octubre, que según mis pesquisas, y no las mías, las de muchos otros, Jesús debió haber nacido en octubre, para más certeza en la primera quincena de octubre, debió haber nacido entonces en otoño o a principios o mediados de otoño y no en invierno. Eso no significa que aquel que no cree o que no conoce esta parte de la fecha exacta del nacimiento de Jesús, eso pueda cambiar la genuinidad de su fe en cuanto a la obra redentora de Jesús. Quizá al principio de mi conversión y por muchos años era un poco más estricto o era un poco más duro con aquellas personas que no conocían el hecho de que Jesús no nació el 25. Ahora he entendido que eso no me debe de romper ni me debe de anular mi amistad o mi fraternidad con mis hermanos en la fe. Sin embargo, como yo estoy convencido de que esto no es así, por eso yo no festejo la Navidad moderna. Ahora, si hablamos de todo lo que la Navidad moderna rodea, si fuera solamente el hecho de celebrar la encarnación de Jesús, que no nació en diciembre, pero si fuera solo ese el hecho, quizás estaría más cómodo. Lo que me causa una gran incomodidad es que se ha hecho toda una parafernalia de cosas que han provocado que suceda todo, menos una sensibilidad profunda en la encarnación de Jesús. A tal punto, hermano, que los medios masivos tratan de promover la Navidad, pero no el nacimiento de Cristo. Solo haz la prueba. Prende tu televisión y ve una película navideña de las que se están haciendo actualmente. En cualquier plataforma que tú tengas o incluso seguramente en la televisión abierta pasan en estas fechas películas de Navidad y te vas a encontrar con que hablan de todo. Hablan del amor, hablan de la amistad, hablan de la fraternidad, hablan de la ayuda mutua, hablan del apoyo a los pobres y a los que no tienen nada, pero no hablan de Jesús. Hablan mucho de Santa Claus. La imagen de Santa Claus no puede faltar, aunque sea un cameo, pero no puede faltar la imagen de Santa Claus. El arbolito de Navidad está sobreexplotado, hermano, ¿verdad?
Todo gira alrededor de eso, pero no gira alrededor de Jesús. Y no debería de preocuparnos eso a nosotros que decimos, ay, pero es que es tan bonita esta época. Ay, pero es que las lucecitas y el aroma a heno. Y seguramente alguien dirá, bueno, el nacimiento, por lo menos en México se pone un nacimiento donde se termina, y ya estoy entrando un poco más al tema, donde se termina, hermano, denigrando la propia naturaleza de Jesús. Entonces, hermano, lo que quisiera yo que trabajáramos estos 3 domingos o 4 domingos, como una introducción a hablar acerca del reino de Dios en el libro de Mateo, es que podamos mirar para qué nació Jesús. Porque Jesús nació, Jesús se encarnó. Dice Juan capítulo 1, y el Verbo se hizo carne. La segunda persona de la Trinidad tomó un cuerpo, y eso es algo no poco importante, no poco relevante. Quizá por eso es que en lo profundo de mi corazón llega un momento en que me da bastante tristeza mirar lo que pasa con la Navidad. Antes me enojaba mucho, ahora me da mucha tristeza, porque digo, ¿cómo es posible que un acto tan grande como es la encarnación de Jesús se haya convertido solo en luces, árboles, piñatas y nada de Jesús? Aún los más religiosos que compran sus nacimientos y los ponen ahí abajo del árbol, ¿verdad? Haciendo conexiones extrañas entre culturas europeas y españolas, mexicanas. A Jesús lo tienen como un marginado. El centro no es Jesús, aun cuando pongan nacimientos ridículos, siguen siendo objeto de idolatría y no de veneración a la encarnación. Porque aunque se pongan imágenes de un supuesto Jesús nacido, no entienden, no saben, no comprenden el valor de la encarnación. Por eso es que yo quiero que entendamos el valor de la encarnación en esta primera enseñanza de esta serie de mensajes que vamos a dar acerca de la encarnación del Verbo. Amén. ¿Con qué comienza Mateo? Comienza con la genealogía de Jesucristo. Antes de hablar de su nacimiento, empieza con su genealogía. Como que Mateo lo que quiere dejar en claro es, Jesús tiene un origen. Jesús, el nacimiento de Jesús, extraordinario, hermano, maravilloso, tiene un origen, tiene una razón. El Nuevo Testamento no comienza con Jesús naciendo. El nuevo nacimiento es la continuación de una historia. Por eso, hermano, Mateo es el puente de conectividad entre lo que pasa en el Antiguo Testamento y lo que ocurre en el Nuevo Testamento. No podemos nosotros desconectar el Antiguo Testamento del Nuevo. Tristemente, hermano, las ayudas que la Biblia tiene a veces son de ayuda cuando las entendemos y a veces son de estorbo, porque nosotros separamos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y la palabra antiguo como que nos suena a viejo, nos suena a obsoleto, y eso no debe ser así. Solamente se llama Antiguo Testamento porque hubo un plan de Dios en la antigüedad, pero ese plan de Dios antiguo era solamente la preparación, el desarrollo, la afirmación del plan perfecto que el Señor desde el principio, desde Génesis, quería hacer con su pueblo. Pero tenía que poner bases. Hermano, la Biblia es una historia. La Biblia es una historia. ¿Y en dónde comienza la historia de Dios? En Génesis 1. Hermano, nosotros a veces desconectamos la Biblia. Y aunque es ciertamente una colección de libros, es una colección de libros que el Señor, autor de este libro, nuestro Dios que inspiró este libro, construyó y que va llevando un propósito.
como todo libro y como toda historia. Este es el libro de la historia de Dios. Es el libro de la historia de Jesucristo nuestro Salvador. Es el libro de la historia de la iglesia escogida por Dios. Es el libro de la historia del pueblo eterno del Señor. Pero en este libro de la historia de Dios, hermano, Mateo se convierte en el puente de conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento tiene un propósito, Mateo. Y el propósito de Mateo es muy claro: presentar a Jesucristo, mostrar a Jesús. Pero ¿quién es Jesús? Mateo, antes de que diga nació Jesús, nació el Hijo de Dios, en vez de empezar de manera abrupta, él dice no, antes te tengo que decir, pero este Jesús que nace, el Hijo de Dios, el Salvador, está conectado con el Antiguo Testamento. Y si tú ves Lucas, vas a encontrar otra genealogía en Lucas capítulo 5 que complementa esta genealogía. Entonces, voy a tratar de ir avanzando, porque son 3 puntos los que te dije. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El versículo 1, hermano, es muy claro. El versículo 1 nos dice cuál es el propósito de todo, no nada más del capítulo 1, de todo el libro de Mateo. Mateo va a demostrar que Jesús es el hijo de David y que es el hijo de Abraham. ¿Estás aquí? ¿Y a mí qué con eso? Pues mucho, hermano. Porque demostrando que Él es el hijo de David y que Él es el hijo de Abraham, va a demostrar que Él tiene el poder para salvar y para gobernar. 2 cosas, hermano, que deberíamos nosotros tener claro si está ocurriendo en nuestras vidas. Antes de que se ponga en claro, Jesús nace, Mateo dice, ¿cuál es mi propósito? Demostrar que Él es suficiente Salvador y que Él es suficiente gobernador. ¿Se está celebrando eso en la Navidad moderna? ¿Se está celebrando que Él es el Salvador? ¿Se está celebrando que Él es el gobernante? Por eso es importante, porque Jesús no nos llega con el mero asunto, si tú quieres, romántico, si tú quieres, tierno del nacimiento de Jesús. Lo que Mateo está tratando de decir es: no te equivoques. No estamos hablando del nacimiento de un niño cualquiera. No. Estamos hablando de aquel que está conectando todo lo que Dios prometió desde el Génesis. ¿Sabes que esa expresión, libro de la genealogía, es una expresión constante en el libro de Génesis? Estas son las generaciones de... Por lo menos hay 4 o 5 veces en Génesis donde aparece esa expresión. Estas son las generaciones de Adán. Estas son las generaciones de Noé y sus hijos. Estas son las generaciones de Abraham. Estas son las generaciones de José. Entonces, hermanos, es una expresión constante de la cual echa mano Mateo. Y eso es bien interesante. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos deja mirar cómo Mateo no era un ignorante. Era alguien que leía y que utiliza una fórmula. El Espíritu Santo le inspiró para que tuviera una conexión directa con todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Pero Mateo es movido a demostrar 2 cosas. Número 1, las genealogías de Jesús demuestran, número 1, que Jesús es la promesa cumplida a Abraham. ¿Y cuál fue la promesa cumplida a Abraham? De que en su descendencia vendría el pueblo escogido, en Abraham. En Abraham me será llamada descendencia, dijo Dios. Entonces, la primera cosa que Mateo va a demostrar es: Jesucristo es el cumplimiento de la promesa a Abraham de que tendría un pueblo escogido. Por lo tanto, todo aquel que siga a Jesús, todo aquel que reconozca a Jesús, va a ser pueblo de Dios.
La segunda cosa que Mateo va a demostrar es que Jesús es el hijo de David y que la promesa que se le dio a David en Jesús se cumple. ¿Cuál promesa? La promesa de un rey, de un gobernante, de un soberano que rescataría a su pueblo de toda opresión. Entonces, el que sigue a Jesús no nada más es pueblo de Dios, además es súbdito del reino de Dios. Tenemos una autoridad, no estamos solos. Entonces somos pueblos, somos hijos de Abraham, pueblos escogidos, y somos súbditos de un rey. Tenemos un gobernante, tenemos un general, tenemos un dirigente de nuestras vidas. ¿Es eso lo que está celebrando la Navidad moderna? Que nació el rey, nació el que me gobierna, nació el que me dirige. Rindo mi vida a Él porque Él es mi dueño y mi Señor. Seguro que no, hermano, eso no están celebrando. Entonces, hermano, miran la encarnación, si acaso la miran, con ojos melancólicos, con ojos de melancolía navideña, pero no con los ojos de nació, se encarnó el único que me puede hacer parte de su pueblo. Se encarnó el rey que me puede ayudar y rescatar de todas mis dolencias. No es eso lo que miran. Y cada vez menos. Mira, hermano, si la Navidad estuviera centrada en Cristo verdadera y genuinamente, quizá pudiéramos, y eso lo digo con un quizá con signos de interrogación gigante, quizá pudiéramos tolerar un poco más todo lo que se hace en estas fechas. Pero cuando vemos, hermano, que hay un montón de sentimientos melosos alrededor de la Navidad y no hay nada de Jesús, ni siquiera el propósito original de la Iglesia Católica cuando quiso tratar de sacar del paganismo, y por eso fue que se le ocurrió instituir el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús, para tratar de quitar el paganismo. No lo lograron, se terminó mezclando. Pero si acaso fuera un recordatorio sano, sincero, honesto, constante, de gozarnos por la encarnación de Jesús, quizá pudiéramos tolerarlo más. Pero cuando nos damos cuenta que al paso de los años cada vez es menos Jesús, menos Jesús, menos Jesús, más árboles, más luces, más Santa Claus, más intercambio de regalos, más piñatas, más de todo eso y menos el nombre de Jesús, hermano. Las pastorelas, hermano, mexicanas ponen más énfasis en el diablo que en Jesús. Pero es bueno celebrar la encarnación. Pero es correcto celebrar la encarnación. Y no nada más una vez al año, todas las veces que podamos, hermano. De alguna manera, cada vez que celebramos nosotros la Santa Cena, estamos celebrando la encarnación de Jesús. Estamos celebrando su muerte, porque no pudo haber muerto en una cruz como un hombre si no se hubiera encarnado primero. Y estamos celebrando su resurrección. Entonces, la encarnación, la muerte y la resurrección de Jesús, nosotros la celebramos cada Santa Cena. No necesitamos una fiesta prestada para poder celebrar la encarnación de Jesús. Quiero que abras su Biblia, Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Hermano, seguramente Mateo tiene en mente este pasaje. Tiene en mente, muchos pasajes, porque todo el libro de Mateo, hermano, hay más de 60 o 70 referencias al Antiguo Testamento. Mateo es el que más referencia al Antiguo Testamento. Es el que más cita de manera textual pasajes del Antiguo Testamento para demostrar que Jesucristo es precisamente el Mesías que le fue prometido a Adán, que le fue prometido a Abraham, que le fue prometido a David. Eso se va a proponer Mateo. Por eso cita de manera textual. No olvides, Mateo le escribe a los judíos, y como él está escribiendo a los judíos, él
necesita fundamentar todo lo que él está hablando en lo que los judíos conocen, y eso es el Antiguo Testamento. Y él se va a proponer eso, así que tiene en mente todo el tiempo pasajes del Antiguo Testamento y de manera especial Isaías, seguramente. Pero mira lo que dice este pasaje: un niño nos es nacido, es un pasaje mesiánico. Un niño nos es dado, el principado es sobre su hombro. ¿Qué significa eso? Que él es rey, que él es soberano, que él es el Señor. Entonces, hermano, Jesucristo nace para demostrar que él es el rey prometido. Llamarán su nombre consejero. ¿Es eso lo que está celebrando la Navidad moderna? Que tenemos en Jesús al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de alguna manera está reflejado también aquí. Él es el consejero perfecto, Dios fuerte. Hermano, Jesús se encarnó mostrando toda la fuerza de su divinidad. Padre eterno, mostrando al Padre. Hermano, no vino Jesús diciendo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que me conoce a mí tiene acceso al Padre. ¿Es eso lo que celebran la Navidad moderna? El acceso al Padre. Príncipe de paz. Hermano, cuando Jesús se encarnó, Él es el príncipe de paz. Hermano, la paz es lo más grandioso. Fíjate que de eso sí hablan en la Navidad: amor y paz, ¿verdad? Noche de paz, noche de amor. Todo duerme alrededor. Pero ¿será que hablan de esa paz? La paz que Jesucristo vino a darnos. Quizá hay algunos que sí la tienen en mente un poco, hermano, pero es mucho más, hermano, que un día. Lo dilatado de su imperio, hermano. Fíjate qué expresión, lo dilatado. ¿Sabes qué habla eso? Lo dilatado, lo grandioso. Ni Babilonia, ni Grecia, ni Roma, ni Estados Unidos, ni el imperio inglés, ni el imperio español, ningún imperio jamás ha podido alcanzar lo dilatado del imperio. Pero, hermano, Mateo seguramente está viendo el reino de Dios cuando escribe el capítulo 1. Él no está viendo al frágil cuerpo de un niño naciendo en un pesebre. Por eso es que él tiene que comenzar diciendo: te voy a hablar de la genealogía de David, de Jesús, para que entiendas que en él se cumple la promesa a Abraham, en él se cumple la promesa del rey en David. Para que cuando veas a Jesús en el pesebre o entiendas de su encarnación en el pesebre, no termines diciendo: ay, Diosecito. Entiendas quién nació. Nació el príncipe de paz, el Dios eterno, el admirable, el consejero. Aquel que tiene un imperio inmenso. ¿Sabes que el reino de Dios está en ti? Está escondido en ti y en mí. Y Mateo quiere que tengas eso en claro. Mira lo que dice Jeremías 23:5. He aquí vienen días, declara el Señor, en que levantará a David un renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Pero, hermano, Jeremías vivió mucho después que David. ¿Cómo es que está hablando que va a levantar a David un renuevo justo? Porque Jeremías no está viendo a David, porque David ya había muerto. Jeremías está viendo, hermano, al hijo de David. Jeremías está viendo al rey que fue prometido desde el Génesis. ¿Cómo puedes entender que en el libro de Deuteronomio Dios legisla y le pide a Moisés que legisle para los reyes, cuando todavía iban a faltar muchos cientos de años para que surgiera el primer rey? Porque cuando Dios está diciéndole a Moisés que legisle para los reyes, es porque Él tiene un plan, Él tiene una historia acerca de un rey. Pero para que se demuestre el rey justo, el renuevo justo, primero se tienen que demostrar que todos los reyes son malos. Y cuando el Señor le dice a Moisés: escribe sobre los reyes, y les pide a todos los reyes que hagan una serie de cosas, ningún rey lo va a cumplir. Ningún rey va a cumplir, para que quede demostrado que ningún hombre es suficientemente capaz de ser rey. Ningún hombre es lo suficiente capaz de ser intercesor, sacerdote intercesor. Ningún hombre, por lo tanto, es lo suficiente capaz de ser un salvador.
Ahora Mateo va a demostrar que todo lo que se escribió en la historia acerca de un sacerdote, acerca de un redentor, acerca de un Mesías, acerca de un rey, ninguno lo puede cumplir. Pero por eso el Verbo se va a encarnar. Pero va a demostrar que su encarnación es el cumplimiento de todo lo que ya se había avisado, y por eso arranca Mateo con la encarnación. Y empieza, no me voy a detener allí en la genealogía, nada más quiero que mires del versículo 2 al versículo 17, vas a encontrar ahí toda la genealogía. Interesante que empiece en Abraham. Cuando tú vas a Lucas capítulo 5, no lo vamos a leer ahora, pero para los curiosos, tú te vas a dar cuenta que Lucas arranca desde Adán, aunque van en sentido diferente, ¿verdad? Mateo comienza desde el más antiguo Abraham, arranca en Abraham, y de ahí empieza la genealogía hasta Cristo. Lucas va en sentido contrario, empieza en José y de ahí va caminando hacia atrás hasta llegar a Adán. Eso tiene mucho que ver también con el propósito de cada escritor. Pero no te quiero entretener con esos detalles técnicos o esos detalles que no aportan ahorita al tema. Lo importante es que ¿por qué comienza Mateo así? Lo explica en el capítulo 17, en el versículo 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, y desde David hasta la deportación de Babilonia son 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14 generaciones. Esto es lo que le interesa a Mateo. Mateo quiere mostrarte desde Abraham hasta Jesús, pero quiere demostrarte tres cosas importantes. Tres cosas, pon atención. Lo primero, empieza en Abraham porque va a demostrar que Jesucristo es el cumplimiento de la promesa de un pueblo en Abraham. Pero después quiere demostrar que de la promesa de Abraham surge una segunda promesa vinculante o existente todo el tiempo en el Antiguo Testamento, un rey. Y ese rey, el modelo va a ser David, y se le va a dar una promesa a David. Pero va a avanzar el tiempo, y en el avance del tiempo el pueblo de Dios se va a degradar y todo principio de autoridad se va a distorsionar, y eso va a llevar al pueblo a la deportación, a un tiempo prácticamente de opresión. Entonces, un pueblo, un gobernante y un salvador. Esto es lo que Mateo va a demostrar. Él es el que nos hace pueblo de Dios, pueblo escogido, pueblo admirable, redimido por Dios, para que ahora todos en Cristo Jesús, según Pablo en el libro de los Romanos, seamos hijos de Abraham, porque no es hijo de Abraham el de la ley, sino el de la fe. Aquel que cree en el que le fue prometido a Abraham es pueblo de Dios. ¿Tú crees en el que le fue prometido a Abraham? No necesitas la ley, necesitas la fe de Abraham. Pero no es solo eso, hay un rey, un gobernante, y ese le fue prometido a David. Aquel que mira a Jesús tiene un rey, y ese rey es Jesucristo. Pero no podemos negar, hermano, que todos venimos de una opresión, venimos de un estado de cautiverio, venimos de un estado de esclavitud, de pecado. Así como el pueblo de Dios fue llevado a esclavitud a Babilonia, nosotros también venimos de Babilonia. Estamos todavía en Babilonia. Necesitamos un Salvador. Por eso esas tres etapas son las que Mateo le va a interesar poner en énfasis. Cuando tú miras la genealogía, al final, fíjate cómo dice, voy a leer solamente los últimos versículos de la genealogía. Versículo 14. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Akim, Akim de Eliud, Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán y Matán de Jacob. 16. Jacob fue padre de José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces, hermano, él va a demostrar cómo el heredero al trono según la ley genealógica era José. Mateo entonces va a decir, miren, no piensen que esto nada más es una mera especulación. No estoy especulando en cuanto a que por ley le toca el trono a Jesús.
su propia genealogía. En la deportación se perdió la línea del rey, pero podemos rastrearla, y cuando la rastreamos nos damos cuenta que José el carpintero, él era el heredero al trono. Lucas hace lo mismo siguiendo la genealogía de María, que la genealogía de María es más interesante, porque la genealogía de María, hermano, es doble, porque cuando uno mira la genealogía de María, uno ve que María tiene descendientes de David, ancestros de David, y tiene ancestros de Leví. Por eso, hermano, cuando uno mira Lucas va a demostrar otra cosa. Va a demostrar además que el heredero a ministrar en el lugar santísimo era Juan Bautista. Juan Bautista era del linaje levita, no nada más sacerdotal, directo de Leví. Búscalo ahí en tu Biblia, en el Evangelio de Lucas. Dice la Biblia que Elizabeth era hija de los descendientes de Leví. Por lo tanto, Juan Bautista debía ser el sumo sacerdote y no los saduceos que estaban ahí gobernando el templo. Pero cuando vemos que María era pariente de Elizabeth, eran primas, ¿verdad? Tú sabes eso. Eso quiere decir que por el linaje de Elizabeth, Jesucristo tenía conexión con el sacerdocio levita. Eso es maravilloso, hermano, porque por un lado vemos la parte legal por la cual Jesús debía ser el rey, José, pero por el otro lado vemos la parte natural por la cual Jesucristo debía ser rey, pero también sacerdote. Así que, hermano, no es nada más una cuestión de simbolismo ni de alegoría. Jesucristo era rey y sacerdote históricamente, literalmente. Esto no es un símbolo. Jesús no es rey y descendiente de David por simbolismo, es por herencia legal. Y Jesús no es descendiente de David por alegoría, es por linaje natural a través de María. Y también era merecedor del sacerdocio por la conexión que María tiene con Leví a través de Elizabeth, su prima. Esto es maravilloso. Entonces, una vez que Mateo deja claro cuáles son los puntos importantes que él quiere demostrar en la genealogía de Jesús, que él es el heredero de la promesa de Abraham, que él es el rey prometido en la descendencia de David y que él es el libertador a causa de que fueron llevados al cautiverio, ahora sí va a entrar al nacimiento de Jesús. ¿Será que esto es lo que están mirando los que celebran la Navidad moderna? Por eso, hermano, me preocupa la Navidad de hoy, porque nos mueve sentimiento, nos mueve ahí. Y vuelvo a insistirte, yo no tengo problemas con los hermanos cristianos que están envueltos en eso. Eso no fue así siempre, hermano. No pienses que los cristianos evangélicos siempre celebraron Navidad. Eso tampoco es verdad. De eso quizá te hable la próxima semana, pero eso tampoco es cierto. Pero tampoco tengo problema en el sentido de que eso no determina nuestra salvación. Pero yo sí quisiera que tú supieras hoy por qué se encarnó Jesús. Tanto estás escuchando la Navidad, y quizá tú como cristiano sí la relacionas con Jesús. Por eso quiero que tú entiendas esto. Ahora va a entrar al nacimiento de Jesús. Y cuando habla del nacimiento de Jesús, él se va a centrar, ok, ya establecí, Jesús es la promesa del pueblo para ser pueblo. Jesús es el rey, gobernante, el que quiere tener dominio sobre tu vida, sobre tu alma, tu Señor. Él quiere ser tu Señor, pero además Él quiere rescatarte de la vida de opresión, como viene a rescatar a los que fueron llevados en cautiverio. Aquí hay muchos detalles, hermano. Estaba pensando ahora, qué interesante que Dios le dice a Abraham: en ti tendré un pueblo. Ese pueblo se va construyendo y después viene un rey, David, pero los reyes se van perdiendo, contaminando, corrompiendo, y después el pueblo se pierde y se perdió hasta su linaje. Ya llegó un momento en que ya no sabían a qué tribu pertenecían y se empezaron a diluir, hermano, las líneas de identidad. Se tuvieron que rastrear mucho tiempo después. Eso éramos nosotros, hermano. Nosotros nacimos como pueblo de Dios en la eternidad pasada.
Nosotros, hermanos, fuimos escogidos desde la eternidad, pero venimos a una Babilonia terrenal y confundidos ya no sabíamos de dónde éramos. No teníamos conocimiento a qué pueblo pertenecíamos. Dale gracias a Dios que cada domingo podemos aquí decir: gracias, yo pertenezco a un pueblo escogido por Dios. Ya no pertenezco al mundo, ya no pertenezco al pecado, ya no soy hijo de la vanidad, ahora soy hijo de Dios. Ok, va entonces Mateo a comenzar a hablar de ese rey encarnado. Pon atención, de ese rey encarnado. El libro de Mateo es hablar del rey encarnado. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Lucas nos da detalles. Tú lee Lucas, por favor, porque ahí Lucas expresa cómo fue que se apareció el ángel a María, qué palabras le dijo Jesús a María, el ángel a María, etcétera. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo, recuerda, José, el heredero legítimo al trono, el príncipe del trono de David. Estamos hablando no del carpintero. Si tú leíste la genealogía, ahora tú debes de ver que este José justo es el descendiente del trono. Ya José deja de ser el carpinterito que nos han pintado, hermano, y se convierte en un hombre noble. Se convierte en el descendiente de una nobleza perdida, pero que Dios se encargó de cuidar. Dios se encargó de vigilar, para que aunque ahora este hombre que se dedica a hacer casas, a fabricar casas, edificios, con su habilidad en la carpintería, ahora este hombre noble y justo aparezca en la historia, no como el simple Pepe el Toro judío, porque así nos lo imaginamos, como el Pepe el Toro hebreo. Él era un príncipe, heredero al trono. Por eso él tiene la nobleza que Dios fue cuidando, hermano, el Espíritu Santo fue cuidando. Porque el descendiente al trono de David, que iba a ser usado por Dios para darle linaje a Jesucristo, no podía ser un cualquiera para el mundo, pero no un cualquiera para Dios. Noble y justo. Cuando escuchó que María estaba esperando un bebé, no quiso denunciarla públicamente, porque si le hubiera denunciado que estaba embarazada, la hubieran apedreado. Esa era la ley en ese tiempo, apedrear a las mujeres embarazadas fuera del matrimonio. Entonces dice que quiso abandonarla en secreto, sin denunciarla. Eso nos habla, hermano, de la nobleza principesca que traía José, tratando, hermano, de adjudicar su pecado, tratando de tomar la apariencia de pecado que había en María para que cayera sobre de él. Él era heredero de David, tenía que comportarse como un hijo de David. ¿Cómo lo sabemos? Porque David, hermano, a diferencia de José, David sí embarazó a una mujer que no era su esposa. A diferencia de José, David cometió pecado con una mujer. Pero David, como rey que era, un rey que amaba a Dios, a pesar de su fragilidad y su inmoralidad, no denunció a Betsabé. Cubrió a Betsabé, fue delante de Dios y dijo: toda la culpa es mía. De alguna manera José emula esa actitud. José no sabía si María realmente estaba embarazada. Seguramente cuando José se presentó con María y María le dijo: mira lo que pasó, vino un ángel, me habló, me dijo, y mira, ya tengo, no sé, un mes. Yo creo que José dijo: lo que inventan las mujeres. Y aunque la vio muy entusiasmada, dijo: está bien. No se te ocurrió otra cosa más creativa que decir, ¿verdad? Y seguramente, hermano, eso fue lo que causó. Porque la quiso abandonar, porque no le creyó. ¿Por qué la quiso abandonar? Porque no estaba convencido, pero no la denunció.
Seguramente fue una noche muy complicada esa noche en la casa de José. Y determinó que él amaba a María. La amaba tanto y de manera tan sincera que aunque María le traicionara, que aunque María le fuera infiel, que aunque María no fuera digna de él, él la seguiría amando y tomaría la falta para que todo mundo se la adjudicara a él. ¿A quién te suena eso, caramba? ¿No es José digno de el rey David? Y no es José, claro, ahí fue el Espíritu Santo actuando en él, un digno representante de lo que después Jesucristo haría con su iglesia. Porque, hermano, aunque María fue por un propósito que quedó embarazada del Espíritu Santo, la iglesia, hermano, todos nosotros veníamos embarazados, pero no del Espíritu Santo, embarazados del diablo, embarazados del pecado, embarazados de odio, de resentimiento, de inmoralidad. Y Jesucristo no nos denunció ante el Padre para que muriéramos apedreados en el infierno. Jesucristo, que nos escogió desde la eternidad pasada, al igual que José conoció a María, Jesús ya nos conocía en la eternidad. Y en vez de denunciarnos, dijo: yo asumo el pecado, yo asumo la culpa. ¿Por qué? Por una sola razón: porque amo a la iglesia. Amén. No vuelvas a ver a José como el carpinterucho. Él era un noble que a causa de la deportación en Babilonia se perdió su linaje. Pero él era un noble. Y seguramente los años que José estuvo con Jesús, no sabemos cuántos años fue. Lo que sí sabemos es que a los 12 años todavía José estaba con él. Cuando Jesús empieza su adolescencia, no nada más estaba el Padre Celestial, estaba su padre natural, su padre humano. Esa es otra enseñanza, ¿verdad? Qué importante es que esté el padre cuando los hijos van a comenzar la etapa de su adolescencia. Ya no lo vemos después a José. ¿Dónde muere José? No lo sabemos. Pero ¿qué habrá enseñado a Jesús todo ese tiempo? Jesús, por supuesto, es Dios y él aprendió del Padre Celestial, pero seguramente su humanidad tuvo alguna influencia de ese noble príncipe, heredero de David, escondido en el mandil de un carpintero. Mientras pensaba en esto, en que se iba a ir, iba a escapar, no iba a difamar o a delatar a María, estaba en todo ese rollo, se le apareció un ángel del Señor en sueños, diciendo: José, hijo de David. Una vez más, ¿por qué no se le aparece el ángel y le dijo: José, hijo de Jacob? ¿Qué no era Jacob su padre? No, era importante decirle: José, recuerda tu linaje. No pienses solamente en tu padre natural que te falló, te lastimó, te ignoró, te abandonó. No, piensa en tu linaje. Tú eres hijo de David. Hay una promesa sobre de ti. José necesitaba una administración a su vida. José, hijo de David, eres hijo de un rey, eres heredero del trono. Y esto que está ocurriendo, Mateo tiene que dejar claro, es el cumplimiento de lo que se le prometió a tu linaje. No temas en recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Oh, como quisiera hablarte de la Trinidad, porque la Trinidad siempre está actuando, hermano. A veces, hermano, nosotros aislamos la Trinidad. No, la Trinidad es una unidad. Y todo el tiempo, desde el principio, actúan de manera unida. Lo que se ha engendrado es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En ese momento, hermano, después de que establece que Jesús es
heredero de la promesa Abraham, el heredero del linaje de David, ahora establece la función de Jesús. Jesús sí, es un rey que viene a salvar ¿a quién? A su pueblo. Por favor, ve tomando nota. No dice que vino a salvar a toda la humanidad. No dice que vino a salvar a todos los seres humanos. Él viene a salvar a su pueblo. Une todas las piezas. ¿Quién es el pueblo de Dios? Los hijos de Abraham. Él viene a cumplir lo que le prometió a Abraham, una nación. Pero Él es un salvador. ¿Por qué? Porque su pueblo está perdido, su pueblo está en corrupción, está en Babilonia. Pero para poder rescatar al que está en corrupción, envuelto en Babilonia, en pecados y en delitos, ¿qué se necesita? Un rey que tenga la fuerza, el poder para poder enfrentar el dominio de Satanás. Así que, hermano, en esa pequeñita frase que leemos tan rápido, Él salvará a su pueblo de sus pecados, está escondido, hermano, el rey que va a rescatarnos. Esa es la función de Jesús. Por eso, hermano, tendremos que poner énfasis en la encarnación de Jesús. ¿Por qué se encarnó? Se encarnó para decirte que tú eres su pueblo. Se encarnó para decirte que Él es tu rey, tu Señor. Y como rey y Señor tiene todo el poder para poder salvarte. ¿De qué? De lo que te atormenta. ¿Y qué te atormentaba? Tus pecados. Hermano, yo estoy convencido que los cristianos deberíamos ser las personas más felices del mundo. ¿Y por qué el hombre o por qué los cristianos o por qué la humanidad no logra ser feliz? La felicidad es sabes que todos buscamos la felicidad de una manera como que es intrínseco. Y está bien que busquemos la felicidad, pero ¿por qué estamos buscando la felicidad? Porque la perdimos. ¿Cuándo perdió el hombre la felicidad? En el Edén. Hermano, Adán y Eva eran los seres más felices, hermano, de toda la historia. Los más felices vivían en Edén, pero perdieron esa felicidad. ¿Y qué hizo que perdieran la felicidad? El pecado. Cuando nos sentimos más infelices es cuando el pecado está haciendo efecto en nosotros. Cuando estamos bajo la condenación, bajo la culpa, bajo la angustia, bajo la tristeza que el pecado produce en nuestras vidas, es cuando más infelices nos sentimos. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor le había hablado por medio del profeta diciendo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel. ¿Te recuerdas que te dije que Mateo va a demostrar que Jesucristo está conectado con el Antiguo Testamento? Cuando le dice a José, el nombre de ese niño va a ser Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, porque esto es para que se cumpla la promesa. Y cita una vez más, cita al profeta Isaías diciendo: será su nombre Emanuel, que traducido será Dios con nosotros. Entonces establece algo. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué vino el rey? ¿Para qué vino Jesús a cumplir la promesa hecha a Abraham de un Mesías? ¿Para qué vino Jesús a cumplir la promesa de un rey eterno, un rey que va a gobernar? ¿Para qué vino la promesa de un salvador de la opresión de Babilonia? ¿Para qué vino? Para enseñarnos dos cosas, que solamente con Él estamos seguros. Pero no es nada más eso, porque tenemos un rey que no nada más nos salva. Tenemos un rey que permanece con nosotros. No es el rey nada más que conquista y nos da la libertad. Es un rey que camina con nosotros, que está con nosotros, que avanza con nosotros, que es nuestro amigo. Por eso, hermano, tenemos un rey que además va a ser esposo. Hermano, esto es maravilloso. Porque es maravilloso, hermano, saber que Él no es el simple niño que nació en un pesebre para que hoy celebren su nacimiento nada más y después uno se olvide. Nació el Rey, nació el Salvador, nació el que va a estar con nosotros para siempre. Entonces, Mateo va a demostrar que la encarnación de Jesús tiene su gloria en el Rey que toma un cuerpo, número uno, para ser nuestro Redentor, el que nos rescate. Pero número dos, para asegurarnos que ese Rey Salvador, rescatador, es Emanuel, el que está con nosotros, el que camina con nosotros, el que nos acompaña. Eso quiere decir que Jesús es el Redentor,
Pero Emmanuel, o lo voy a decir en otras palabras, Jesús habla de redención, rescate, pagar el precio. Pero Emmanuel habla de aceptación. Nos acepta. Muchos de nosotros, hermanos, estamos o entendemos lo que es el rescate, pero es muy diferente la aceptación. Porque uno puede rescatar un perrito de la calle, lo ve ahí todo flaco, débil, a lo mejor una patita rota, y uno lo rescata. Hicimos algo muy bueno, pero no lo aceptamos. Mejor lo entregamos a una veterinaria o a una casa de rescate de perros, porque ya lo rescaté, ya, para que ya no esté más en un estado de riesgo. Pero que otro lo cuide. Dios no hace eso. Dios nos rescata y nos ve cojos, ciegos, con roña, con piojos, con pulgas, y nos acepta y nos lleva a su casa y nos restaura. Por eso Él es Jesús el que nos rescata, pero Él es Emmanuel el que nos acompaña, el que nos acepta. Tenemos que adorarlo porque se hizo hombre, porque se hizo carne, porque nos rescató de nuestros pecados y nos aceptó como Emmanuel, a tal grado que todos los días de nuestra vida Él camina con nosotros. No importa si es Navidad, o si es Año Nuevo, o si es Pascua, o si es el día de no sé cuánto, o si es el día en que el peor día de tu vida, el día más angustiante de tu vida, no importa, Emmanuel está contigo. ¿Sabes que la Navidad es una fecha donde los niveles de depresión, de soledad y tristemente de suicidio aumentan? ¿Por qué? Si se supone que es una fecha centrada en Cristo, es precisamente lo contrario. Es una fecha que no está centrada en Cristo, porque la gente no siente ni a un Salvador, no se siente pueblo de nadie, ni siquiera se sienten pueblo de la tierra, y mucho menos sienten que Dios esté cerca de ellos. Para eso necesita otra cosa. Se necesita conocer a este Jesús del que Mateo habla y comienza diciendo: conoce la genealogía de Jesús. Entiende que Jesús es el que te hace su pueblo. Entiende que Jesús es el rey que te hace sus súbditos para rescatarte. Y Él es el Salvador que quiere que vivas una vida de libertad, libre del pecado, libre de Satanás. Hermano, yo tengo no sé cuántos años sin celebrar Navidad, muchos años. Quizá estas fueron las enseñanzas que me marcaron más cuando yo recién me convertí al Señor. Me marcaron más. Esta fue una de las enseñanzas que yo dije: wow, la Biblia tiene mucho más de lo que yo me imaginaba, dice mucho más de lo que yo creía. Y eso fue una de las evidencias para yo decir: vale la pena ser bíblicos. Y en todos estos años que yo no he celebrado Navidad, no he necesitado absolutamente nada de lo que la Navidad presume para sentirme pueblo de Dios, para saber que tengo un rey que me ama y que he sido salvado de todos mis pecados. Bueno, déjame terminar el capítulo 1. Dice: cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a María su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Hermano, José entendió el propósito de la encarnación. José le fue revelado el propósito de la encarnación y salvará a su pueblo de sus pecados. Él tiene un pueblo. No todos son pueblo, pero tiene un pueblo en Abraham. Pero ese pueblo está en opresión porque todavía tiene las huellas del pecado de Babilonia.
Por eso necesita un rey que venga a salvarlos. Y a José se le reveló, y entonces entendió, aceptó a la mujer, a María, la guardó y la conservó virgen, es decir, cuidó la encarnación de Jesús que estaba ocurriendo en el vientre de María. Se convirtió en un guardián de la encarnación de Jesús. Se convirtió en un promotor de la genuina razón por la que Jesús estaba encarnándose en el vientre de María. Y cuando Jesús nació, eso lo vamos a ver la próxima semana, se convirtió en un promotor de la encarnación. Se empezó a convertir en un difusor del propósito por el cual se encarnó. Entonces, hermano amado, debemos de amar la encarnación como José la amó. No podemos nosotros ir contra el nacimiento de Jesús. Mira, hermano, José sabía lo que se le venía, insultos, críticas, calumnias. Él sabía que se venía todo eso, pero él estaba en paz porque tenía un Salvador y sabía que su Salvador iba a estar con él para siempre. Pero pasa algo maravilloso, porque José recibe a María. Pon atención en eso. Esta última expresión, quiero ir cerrando la última parte de este mensaje, la tercera parte que te dije. Ya hablamos de la demostración en la genealogía de un rey. Ya hablamos de cuál es el propósito de ese rey cumplido. Ahora vamos a ver la gracia del rey en su encarnación. Y José recibió a María. En su pensamiento él no tenía razones para recibirla, porque todas, ¿cómo se dice? Todas las evidencias, todos los hechos decían que María había adulterado, había fornicado, le había puesto el cuerno a José, o en todo caso se habían comido el pastel antes de tiempo. En el mejor de los casos lo que iban a decir era eso, aunque sabemos que no fue así. Se corrió el chisme, porque hermano, el diablo es bueno para el chisme. Se corrió el chisme porque más adelante vemos que a Jesús le dijeron bastardo. ¿Por qué le decían a Jesús bastardo? Porque se corrió el chisme de que el hijo de María no era hijo de José. Se corrió el chisme. Pueblo chico, infierno grande, ¿verdad? Pero José la recibió. José se convirtió en un instrumento de la gracia del rey que venía encarnándose para María. Hermano, José fue un instrumento ministrado, tocado por el Espíritu Santo para ministrar gracia a María. María, hermano, sabía que que se le iba a venir crítica, juicio, pero también sabía la verdad de Dios. Hermano, el que permite que Cristo entre en su vida tiene que entender que se le va a venir crítica, juicio, abandono. Por eso a muchos nos duele a veces la Navidad, porque no todos comparten lo que para nosotros es verdad, y terminamos vendiéndonos a la Navidad de ellos. Y ahí estamos como cristianos limosneándoles su Navidad. Perdón, me parece que estamos limosneándoles. Ahí estamos festejando la Navidad con nuestros familiares inconversos, nuestros amigos inconversos, y no nos atrevemos a decirles en buena onda, en buen plan. Pero Jesús no nació el 25. ¿Por qué no nos atrevemos? Pero yo celebro a Cristo todos los días. ¿Por qué no aprovechar esta fecha para decirles: ¿y ya recibiste a Jesús como tu rey? Porque para eso nació. ¿Y ya reconociste a Jesucristo como tu Señor? Porque para eso nació. ¿Y ya reconociste que Él es el único que te puede hacer pueblo escogido? Porque la encarnación de Jesús que Mateo va trazando tiene un detalle maravilloso. Va trazando su genealogía, su descendencia, para poder en claro, perdón que parezca tan repetitivo, pero quiero que te lo quedes guardado, para dejar en claro que Él es el Rey, que Él es el Señor, que Él es el Salvador, que Él es el que nos escogió, Él es nuestro guardián.
y para eso nació. Pero mientras va construyendo eso, hay un detalle que no puedo obviar, porque si bien es cierto que él va construyendo la línea genealógica de Jesús como rey, como Señor y Salvador, también construye una línea genealógica de pecado, de maldad y de profunda necesidad de Dios que culmina con María. Porque si bien Jesús representa lo que Él es, el Rey, Señor y Salvador, María representa la humanidad necesitada de que un Salvador nazca en su corazón. Es un abuso que la Iglesia Católica ha hecho, tratar de exaltar a María y poner a María como una persona que no necesitaba de Dios. Cuando Lucas mismo, en el famoso Magnificat, porque los católicos rezan el Magnificat, Lucas dice en esa oración que María expresó literalmente con todas sus letras: tu sierva. Y una sierva es una esclava. María se expresa como sierva. Y número 2, ella expresa en su oración que ha recibido la salvación. Y si ella expresa que ha recibido la salvación, eso significa que ella es pecadora. Hermano, Dios no escogió a María porque María no pecara. Ese es el rollo que traen los católicos, porque traen una doctrina fuera de la gracia. Ellos no ven la gracia, ellos conciben la salvación como el esfuerzo que cada persona tiene que hacer con sus buenas obras. Y ahí desprecian el centro del nacimiento o la encarnación, desprecian el centro de la muerte y desprecian el centro de la cruz. Por lo tanto, no pueden ser cristianos los católicos. Solo la historia los coloca en el cristianismo porque nacieron del cristianismo, pero se perdieron cuando abandonaron la esencia de la gracia del cristianismo bíblico. Pero María tenía pecado. Dios no escogió a María porque fuera intachable. Dios escogió a María porque le plació escogerla a ella. Hay cristianos que todavía tratan de buscar en María todas las virtudes que la llevaron a ser digna. Hermano, aunque hubiera sido la virgen más pura, más gentil, más noble, más obediente, más paciente, menos enojona de cualquiera, nada de eso lo hubiera hecho digna. Sencillamente a Dios le plació. ¿Sabes qué he escuchado decir algunos? Dios se tardó 4,000 años en encarnarse porque no encontraba una mujer digna. Por favor, eso es poner el mérito del nacimiento de Jesús en María. El mérito del nacimiento de Jesús está en el Padre, que construyó una historia, que la planificó, y en el momento de su plan, ahí tenía que nacer Jesús, en el plan de Dios, no en el mérito de María. Así como Jesús es el descendiente de un linaje real del pueblo escogido de Dios, María es la descendiente de un linaje de pecado que Mateo también deja escrito. Versículo 3: Judá fue padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar. Versículo 5: Salmón fue padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Booz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Versículo 6: Isaí fue padre del rey David, y David fue padre de Salomón, cuya madre fue Betsabé. ¿Por qué se tomó el tiempo Mateo de poner estas 4 mujeres antes de María? ¿Y por qué estas? Fue el Espíritu Santo, hermano, inspirando a Mateo. ¿Por qué no puso a Sara, esposa de Abraham? ¿O por qué no puso, no sé, a la esposa de Jacob? Porque tenía que mostrarnos el poder de la gracia en su encarnación. Porque Tamar es la engañadora, es la mujer que engañó
a su suegro Judá. ¿Te sabes la historia? Los hijos de Judá, o el primer hijo de Judá, se casa con Tamar y no tienen descendencia. Entonces el segundo hijo de Judá, conforme a la ley del levirato, se casa con Tamar, pero este segundo hijo tiene miedo de que se fuera a morir porque el primer hijo se muere en el día de la boda, así que no tiene relaciones con Tamar y al poco tiempo muere también. Y el tercer hijo, que dice Judá, no le voy a dar a mi hijo, porque este es matamaridos. Y entonces, como Tamar no podía tener descendencia, y en aquel tiempo era una cuestión no nada más de satisfacción maternal, era un asunto incluso hasta de sustento, el tener descendencia. Así que ella planea un plan, se pone en el camino, se disfraza de prostituta. Judá va caminando por el camino, Tamar le habla, lo convence, se acuestan, queda embarazada. Y cuando Judá dice, vamos a matar a esta mi nuera libertina, pero Tamar le había dicho a Judá, sin que Judá supiera que era su nuera, déjame tu bastón y tu cinto. Cuando Judá le dijo, bueno, ¿y cuánto te debo, señorita? Le dijo, no, nada más págueme con su bastón y con su cinturón. Y cuando quiso él matar a su nuera, le dijo, te voy a decir quién es el padre de este niño y después me matas. El dueño de esto. ¿Te recuerdas la historia? Y entonces Judá se puso verde, amarillo, blanco, de todos colores. Y entonces dijo, tú eres más justa que cualquiera. Pero engañó. Entonces, la engañadora. Y después menciona a quién, a Rahab. Miren, Tamar se disfrazó de prostituta para engañar a su suegro, pero no era prostituta, pero se disfrazó de prostituta. Bueno, Rahab no se disfrazaba, ella sí era prostituta. Rahab, la prostituta, que ayudó a los enviados de Josué para que no murieran, y que nada más les pidió y les dijo, solo una cosa les pido, acuérdense de mi familia cuando conquisten esta tierra. Y eso le valió un acto de fe en el Dios del pueblo de Josué, pero al final había sido prostituta. Ruth, la extranjera, la moabita, descendiente de dos pueblos enemigos y despreciados por Israel. Cuando llega con su suegra Noemí, viudas las dos, es instruida por Ruth para casarse con Booz, pero era extranjera, no tenía por qué haber llegado ni siquiera al pueblo de Dios, pero cuando llega, Dios, siendo extranjera, la hace parte de su pueblo, y el propio Espíritu Santo va guiando a Booz para que Booz la redimiera. ¿A qué te suena eso? Una engañadora redimida por Judá, una prostituta redimida por Josué. Y Josué significa, dicho sea de paso, Salvador. ¿Y Judá qué significa? Alabanza. Y Judá fue descendiente, o más bien ancestro de David, y fue ancestro de Jesús. ¿Estás viendo, hermano? Al rey y al Salvador. Y la que era extranjera la hace parte de su pueblo. Y finalmente, bueno, ¿y se casa con quién? Con Booz, quien sería el abuelo del rey David. Y finalmente, Betsabé, la adúltera, la que estando su marido fuera de casa peleando las batallas contra los enemigos de Israel, no se pudo resistir a los encantos del rey David y queda embarazada. Y a causa de su adulterio, David determina la muerte de Urías. Entonces, qué bonita descendencia o ascendencia. La engañadora, la prostituta, la extranjera, la adúltera, y todas terminan siendo abuelas de María, de alguna manera. Y María, hermano,
la última de la lista, toma todo lo que ellas representan. Aunque María no era engañadora, aunque María no fue prostituta, aunque María no fue extranjera, ella era descendiente de David, aunque ella no era adúltera, en todo lo que ella representaba estuvieron estas manifestaciones que representan lo que es la iglesia. Porque la iglesia, todos nosotros éramos engañadores, éramos prostitutos adorando a otros dioses. No éramos pueblo, hermano, andábamos con otras costumbres y otras maneras de pensar y de ver la vida. Y finalmente, hermano, éramos adúlteros viviendo y disfrutando nuestros pecados. Pero también éramos como María, porque María era la inexperta, la ignorante. Era una jovencita, algunos calculan que tenía 16 años en promedio, inexperta, no sabía, no tenía conocimiento, no sabía bien ni siquiera lo que la Biblia decía, pero ella abrió su corazón ante la manifestación y ante la voluntad de Dios para su vida y recibió la gracia. ¿Sabes de qué nos hablan estas 5 mujeres? De que en el plan de Dios, el plan del Rey, el plan del Salvador, está la gracia. ¿Y qué es la gracia? Hermano, nos pasamos como un mes hablando de lo que es la gracia. Hermano, amar, la gracia es dar algo que no merecemos. La gracia es un regalo, hermano, que excede todo entendimiento. La gracia es que nada podíamos hacer y aquí estamos. Dime qué hizo Tamar para ser parte de la descendencia bendita del Salvador. No hizo, hermano. Judá pudo haber dicho: con todo y el bastón y el cinturón. ¿Qué hizo Rahab? Hermano, Josué pudo haber dicho: olvidémonos de esa. Finalmente, ¿a qué se dedica? Prostituta. No pasa nada, nadie la va a extrañar. Arrasemos Jericó sin miramientos. Pero no, Josué tuvo gracia. Hermano, Ruth pudo haberle dicho a Noemí: que te regreses, deja de estar siguiéndome. O cuando llegaron a la tierra, Ruth le pudo haber dicho: ay, qué fastidio eres, búscate un marido y cásate con quien se te pegue la gana. Pero no, hermano, Ruth, ahí figurando el Espíritu Santo, le dijo: te vas a casar con un pariente mío y vas a ir al campo de Booz y te voy a instruir. Ponme atención, abre bien tu oído, sé obediente a la palabra que te voy a dar. Tuvo gracia ante Ruth. Betsabé, hermano. David, hermano, era el rey. Pudo haberla mandado desaparecer como mandó desaparecer al marido. O sencillamente, hermano, pudo haber ignorado al profeta Natán cuando fue confrontado en su pecado y matar hasta al profeta. Pero él asume su pecado y extiende gracia. Asume su pecado, pero hay otra cosa ahí interesante. Asume el pecado de Betsabé. Toma el pecado de Betsabé y hace a Betsabé su esposa. Y no solo eso, de la esposa del pecado entrega el trono a Salomón. ¿No es gracia cómo a la mujer del adulterio se le extiende de entre las otras 7 esposas que tuvo o mujeres que tuvo David, de entre todas y los más de 15 hijos que tuvo, le extiende el linaje real al hijo de la mujer de adulterio? Todas las demás mujeres parecían más dignas, pero esto no es del que corre ni del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Aleluya. Por eso, cuando llegamos a María, tenemos que entender que María es la representante de este linaje de gracia. Si los católicos pudieran ver el linaje de gracia, en vez de comparar a María con la inmaculada concepción de no sé qué, la compararían con las mujeres débiles, frágiles, pecadoras, ineficaces, inapropiadas que la antecedieron. Por eso Mateo tenía que poner en la genealogía: no adoren a María, porque María tiene la carga de la engañadora,
la carga de la prostituta, la carga de la extranjera, la carga de la adúltera. Y María es la epítome de la gracia recibida de Dios, permitiendo que Cristo habite dentro de ella, se encarne dentro de ella, crezca dentro de ella, se desarrolle dentro de ella y pueda dar fruto, para que una vez que el fruto salga, toda la gloria sea para el Padre. Hermano, cuando se forma Cristo en nosotros, siendo engañadores, siendo prostitutas, siendo adúlteros, siendo extranjeros, pero venimos y permitimos que Dios se forme en nosotros, su gracia se encarne en nosotros, en nuestro corazón, y comience a crecer y dejar el engaño y dejar la idolatría y dejar la vida pasada siendo un pueblo nuevo, todo lo que la gracia da. Cuando Cristo se manifiesta, la gloria es para el Padre, no es para nosotros. Cuando Jesús nació, todo el evangelio le dedica atención a Jesucristo. María queda allá. En los primeros capítulos, 2 capítulos de Mateo, 3, 5 en el caso de Lucas, no más. Apariciones espontáneas por allá cuando va a buscar a Jesús en la casa. Una mención más cuando muere en la cruz. Y una más en Hechos cuando estaba como parte de la iglesia, aprendiendo y recibiendo el Espíritu de Dios. Eso somos nosotros. La historia no se trata de María, se trata de Jesús. Pero ahora su gracia se ha encarnado. No, hermano, no allá afuera, en los pesebres de madera falsos y en los pinos llenos de lucecitas. Celebremos genuinamente la encarnación. ¿Y sabes cuál es una buena manera de celebrar la encarnación? Entendiendo que su gracia ha sido inmensa en nuestras vidas. Que Dios te bendiga y que puedas celebrar la encarnación de Jesús todos los días. Amén.